Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hemos llegado al final, hermanos. Después de casi un año. Estaba viendo el 6 de septiembre del año pasado empezamos esto. 2 semanitas más y llegábamos al año. Después de más de 100 sermones, hemos pasado por este evangelio. Hermanos, deberíamos estar llenos de gratitud, como decía Pablo recién, por todo lo que el Señor nos ha enseñado. Su palabra nos ha sostenido en todo este tiempo, tiempos particulares. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a vivir esto, Mari? Una pandemia. ¿Qué mejor ha sido para estos tiempos tan convulsionados que fijar nuestra mirada en aquel que tiene todo bajo control? Si hay algo que hemos visto en este evangelio, es que Jesús tiene todo bajo control, ¿no? Él se puede cruzar con un Nicodemo, un genio, un extraordinario, y lo deja así chiquito, ¿no? Y a una samaritana confundida, la deja a milímetros, ¿no?, de la salvación. Esta pandemia puede haber llenado de incertidumbre nuestro corazón, pero el Señor nos ha dicho en este evangelio: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hace unas semanas un hermano me dijo: amigo, este año que pasó estuvo marcado por la muerte, ¿no? Y es verdad, ha sido un año muy doloroso. Pero este Señor nos ha dicho en este mismo evangelio: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren cómo el Señor nos preparó, ¿no?, en todo este año. Este año también nos tocó tomar una decisión muy fuerte como iglesia. Y el Señor nos consoló y nos dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al extraño no van a oír. Y yo las conozco. Y una vez que ha sacado a todas, el buen pastor va delante de ellas. Y ellas siguen al pastor. No a Edgardo, al Señor. Pero hermanos, esto tan hermoso que el Señor ha hecho en nuestras vidas conlleva para nosotros una mayor responsabilidad. Una escritora del siglo pasado dijo esto: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Y hermanos, el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado mucho, y es un honor para nosotros, es un privilegio, es un regalo que no merecemos, que el Señor nos haya hablado tanto. Pero hermanos, será mayor condenación si no lo vivimos.
En vano habremos estudiado tanto este evangelio si no vivimos todo lo que hemos aprendido. Menos que en vano. Será mayor condenación. Y no por nada el Señor viene a decirnos, hoy, la última vez, tú sígueme. Ahora, poné en práctica esto, seguime, a caminar. El versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús acababa de restaurar a Pedro, lo escuchamos hoy a la mañana. Él acababa de consolar el corazón de Pedro. Anteriormente Jesús había orado por Pedro, como dijo el pastor hoy. Él le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y hermanos, Él es el buen pastor. Cuando la ovejita Pedro se perdió, Él la fue a buscar. Y el mismo Cristo que comenzó la buena obra en Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él mismo la fue a perfeccionar. O sea, Él mismo oró por Pedro y Él mismo respondió la oración, porque Él es Dios. Y lo fue a buscar a Pedro, porque había que perfeccionar lo que había empezado. Tú una vez vuelto, le dijo a Pedro, confirma a tus hermanos. Así que Él fue a hacerlo volver. Porque el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Y luego de darle a Pedro la oportunidad de reconfirmar su amor por el Señor, Jesús le hace un llamado, sígueme. Lo vimos en el texto anterior. Y hermanos, una vez más con Pedro, con nuestro Pedro, ¿cómo le hemos dado a Pedro en todos estos meses? Una vez más, como con Nicodemo y como con la samaritana, Pedro no entendió las profundas implicaciones que tenía el llamado de Jesús en ese momento. Jesús no lo estaba llamando a caminar por la orilla del mar de Galilea para quemar las calorías del desayuno que acababan de comer. Jesús lo estaba llamando a dejar los peces, las redes, a dejar su vida para tomar un rumbo totalmente diferente, hermanos, una vida de entrega, servicio, amor y adoración y sumisión absoluta al Señor Jesús. Eso significa ese sígueme. No, vení Pedro, comimos mucho, vamos a caminar un poco, como hacemos nosotros, ¿no? La culpa. Porque Jesús ya se lo había dicho a Pedro, ya le había hablado de este llamado a Pedro en el aposento alto, en el capítulo 13. Él le dijo, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, vos no me podés seguir ahora, pero me vas a seguir después. Y en ese momento que le dijo eso, era Jesús el que iba a dar su vida por Pedro. No podía Pedro dar su vida por Jesús todavía. Primero el Señor iba a expiar sus pecados. El Señor iba a pagar el precio de todos los pecados de Pedro. Y a partir de ahí, ahora sí, después, viene Pedro a dar su vida por el Señor. Pero mientras el Espíritu Santo no estaba morando permanentemente en Pedro, esa palabra sígueme no era más que una invitación a hacer turismo para él. Vamos a caminar. Pero Pedro más tarde entendió perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. En su carta, en 1 de Pedro 2:21, vamos a buscarlo. 1 de Pedro 2:21. Vamos a ver en persona si Pedro entendió este llamado.
Primera de Pedro 2:21. Amén. No escuché mucho, así que por las dudas vamos a esperar. Primera de Pedro 2:21. Miren lo que Pedro escribe. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué pisadas? ¿Qué ejemplo? Este que dice Pedro. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro no está hablando de los demás solamente. La ovejita descarriada también fue él. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa figura del pastor le quedó grabada a Pedro. Apacienta mis ovejas, ¿no? Alimenta mis ovejas. Pero estamos hablando del después, hermanos. Ese día Pedro no entendió bien. Solo había entendido superficialmente a Jesús, igual que Nicodemo, igual que la samaritana. ¿Ve la diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Y quizá Juan se quedó meditando un poco lo que Jesús decía. Juan era un poquito más despierto a veces, un poco más sensible. Juan era el pensamiento, Pedro era la acción. Pero sea como fuera, Juan también lo empezó a seguir. Tampoco entendió bien, ¿no? Empezó a seguir a Jesús y a Pedro, medio de atrás, medio de incógnito. Y Pedro lo descubrió. Y no tenemos duda de que era Pedro, porque dice, el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese fue Juan. Así que Pedro lo vio y le hizo una pregunta a Jesús. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y por qué le hizo esa pregunta? Pedro le preguntó esto a Jesús porque hace unos segundos nomás el Señor le acababa de revelar a Pedro algo impresionante. Le acababa de dar a entender cómo iba a continuar y a terminar su vida. Hermanos, ¿se imaginan si usted supiera el día, la hora, la circunstancia en la que se va a morir? Imagínense si hoy se enteraran cuándo, cómo y dónde van a morir. A Pedro le debe haber impactado más eso que ese sígueme, ¿no? Pedro se debe haber quedado perplejo por lo que el Señor le acababa de decir. Vas a extender las manos, otro te va a ceñir, te van a llevar a donde no quieras ir. Y sígueme, le dijo. Ese sígueme quedó totalmente en segundo lugar para Pedro. Así que esa era la pregunta que él tenía en su mente. Y cuando lo vio a Juan, ¿y este? ¿Y qué de este? ¿Y cómo? ¿Qué le va a pasar a este? Y yo no sé cuáles habrán sido las intenciones de Pedro en esa pregunta. Nadie sabe. ¿Qué quiso? ¿Por qué Pedro le preguntó esto a Jesús? ¿Era una preocupación genuina por Juan? A ver, ¿qué le va a pasar? ¿Estaba tan preocupado por Juan? Quizá por simple curiosidad. Quizá por querer comparar su destino con el destino de Juan. O quizá algo peor, quizá la rebeldía de ver si puede cambiar el destino de Juan. El destino que ya estaba determinado. Realmente no podemos saber
cuáles eran las intenciones de Pedro en esta pregunta, pero hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros. Todas esas intenciones eran vanas, ridículas y sin sentido. Por eso el Señor responde como responde. No hay sentido en lo que Pedro está preguntando. Y ahora vamos a ver por qué. El Señor le responde a Pedro: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Y saben cómo se podría traducir lo que Jesús acaba de decir? Pedro, ¿a vos qué te importa? ¿Qué te importa lo que le pase a Juan? ¿Qué a ti? No, parece muy amable en el texto, pero esa es la literal traducción. ¿Qué te importa, Pedro? Pedro no tenía idea de lo que estaba preguntando. Su pregunta era totalmente irrelevante para lo que estaba sucediendo en esa playa, en ese momento, hermanos. El Señor resucitado, el Señor de la gloria, el Señor del cielo y de la tierra, estaba haciéndole un llamado a Pedro, y Pedro estaba desviando su atención a cuestiones vanas, de segundo orden. Moisés, por lo menos, cuando Dios lo llamó, estaba bien concentrado. Él entendía perfectamente cuál era la misión y empezó a poner excusas. Pedro estaba en cualquiera. Pedro ni siquiera está reflexionando. Está preguntando una pavada. Y está desviándose de lo importante. El Señor le dijo: sígueme. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros somos así? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor cosas de segundo orden? ¿Cuántas veces oramos para pedirle a Dios lo que Él ya nos prometió por añadidura, en vez de buscar primeramente su reino y su justicia en la oración? Pedimos las cosas que Él ya nos prometió añadir y dejamos de lado lo que importa, que es su reino, su justicia. ¿Cómo vamos a vivir todo esto que aprendimos en Juan? ¿Cómo vamos a glorificar su nombre? No, le pedimos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cuando el Señor nos dijo: no se afanen por estas cosas. Y lamentablemente el Señor muchas veces tiene que respondernos como le respondió a Pedro: ¿y a vos qué te importa, Esteban? ¿Qué te importa cómo te voy a dar de comer mañana? ¿Qué importa? ¿Qué importa cómo te voy a vestir? Y muchas veces, hermanos, la no respuesta de Dios es la respuesta. La no respuesta de Dios es la respuesta a nuestras oraciones, porque estamos pidiendo mal. Pedimos para satisfacer nuestra curiosidad. A ver si vos existís, y tentamos a Dios. Y si Él nos diera lo que nosotros quisiéramos, lo sobornamos: te voy a amar más, te voy a seguir más. Pero no ese es el deseo de nuestro corazón. El deseo es que nos dé lo que le estamos pidiendo. Y Él mira nuestro corazón. Pero Él, que conoce nuestro engañoso y perverso corazón, Él debe respondernos que no muchas veces. Hay días que mis hijas están más pedigüeñas que otros días, ¿no? A veces le digo a Jessica: hoy son una maquinita de pedir. Y a veces, hermanos, le estoy dando lo que me acaban de pedir, se lo estoy dando, y ya están pensando en lo próximo que me van a pedir, ni siquiera están disfrutando lo que le acabo de dar. Y piden. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Y Dios, como buen padre que es, nos dice que no. No. Y si yo le dijera que sí a todo lo que mis hijas me piden, mis hijas ya se hubiesen muerto de diabetes, de colesterol. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
nos dijo Santiago en su carta. Jesús no le respondió a Pedro lo que Pedro quería saber, sino lo que Pedro necesitaba saber. Y lo que necesitaba Pedro era una reprensión para que deje de mirar lo vano y ponga su mirada en lo que verdaderamente importa, el llamado del Señor. Y si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿ves? Lo vuelve a llevar al llamado. Sígueme, eso es lo único que importa. Y hay algo que parece pasar desapercibido en esto que Jesús acaba de decir. Miren cómo le dice el Señor en el versículo 22, si quiero. Ese si quiero, hermanos. Yo leía los comentarios y digo, no puedo creer que lo pasen por arriba. Si quiero. Y no sé si podemos apreciar la magnitud de lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, todo lo que existe y todo lo que acontece está determinado por mí, por mi voluntad. Ahí, caminando en la playa de Galilea, todo el universo se sostenía por Él. Jesús le está diciendo a Pedro, yo voy a hacer con Juan lo que quiera. Lo que quiera. Y voy a hacer con vos, Pedro, lo que quiera. Nos da miedo, ¿no? Y voy a hacer con el resto de mis discípulos lo que quiera. Y si quiero que vivan, van a vivir. Y si quiero que mueran, van a morir. Y si quiero que enfermen, van a enfermar. Y si quiero que prosperen, van a prosperar. Y si quiero que los persigan y los torturen y los crucifiquen de cabeza, eso va a pasar. Porque yo soy el Dios soberano. Por eso a nosotros no nos incumbe, hermanos. Porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Es una verdad que duele a nuestro corazón. Pero ¿saben por qué duele? Porque nosotros quisiéramos ser los soberanos. No nos incumbe lo que el Señor ha decretado en su secreto. Él ha hecho lo que quiso. Podemos confiar que todo lo que Él decide es santo porque Él es santo, es justo porque Él es justo, es bueno porque Él es bueno, es misericordioso porque Él es misericordioso, es fiel porque Él es fiel, es amor porque Él es amor, pero Él hace lo que quiere. Y lo que Él quiere es perfecto. Aunque eso implique mi sufrimiento, mi pobreza, mi miseria. ¿Qué a ti, Pedro? ¿Qué importa? Eso no te incumbe. Lo que sí te incumbe es que te estoy diciendo que me sigas. Esa sí es tu responsabilidad. Lo que nos incumbe, hermanos, es que tenemos el llamado de seguir a Jesucristo. Y hemos sido llamados a dar nuestra vida por Jesucristo. Y si alguien no calculó el costo, hermanos, porque hay un costo que pagar. A Pedro se le estaba poniendo el costo delante. Lo que Dios haga con su soberanía, déjenselo a Él, para eso es Dios. Pero aquí Él nos está dando una orden por la cual somos absolutamente responsables. Tú sígueme. En 1 Samuel capítulo 2 leemos, el Señor mata y Él da vida. Claro, como lo dice Samuel, no suena tan ofensivo. Cuando lo dice Esteban en el púlpito, parece aberrante. Pero miren lo que dice en Samuel 2, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al infierno y Él hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece.
Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Él hace lo que Él quiere. Hermanos, si el Señor quiere que Esteban muera quemado en una hoguera, rodeado de burladores, mientras ustedes se desvanecen cómodamente en sus camas, rodeado de sus seres amados, ¿qué importancia tiene? Aquí lo único que hace la diferencia es si hemos seguido al Señor Jesucristo. No importa cómo muramos. Hay personas que han muerto con todos los honores y en la tranquilidad de su hogar, rodeado del afecto de sus familiares y amigos, en una hermosa tarde de primavera, mirando el atardecer, solamente para encontrarse con la devastadora realidad del infierno, porque toda su vida rehusaron entregarle a Cristo su vida y seguirle. Y otros han muerto en la más extrema desolación, sufriendo el más doloroso martirio, no recibiendo otra cosa que el desprecio y el odio del mundo, para pasar a encontrarse en los brazos del Señor y en su gloria por toda la eternidad. ¿Qué importa, Pedro? Lo que importa es que me sigas. ¿Cuánto más preferible es entrar en la vida eterna por la peor de las muertes que entrar en el fuego eterno habiendo muerto en paz con mis pecados? Todo esto que acabo de decir, los discípulos tendrían que haber entendido. ¿Pero qué entendieron? Que Juan no se iba a morir. Qué fácil, hermanos, es malinterpretar la palabra de Dios cuando nos enfocamos en lo irrelevante. ¿No? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Nadie está pensando en seguime, no. Que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Qué fácil distorsionamos la verdad cuando no ponemos la mirada en aquello que a Dios le importa. Y ponemos la mirada en nuestra carne, y ahí distorsionamos las Escrituras. Cuando yo me empiezo a buscar a mí mismo en la Biblia, todo sale mal. Qué fácil es malinterpretar las Escrituras cuando dejamos de lado el contexto para justificar nuestras malas acciones, nuestros malos deseos, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra soberbia. El versículo 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hermanos, el apóstol Juan fue un testigo ocular de lo que escribió en su evangelio. Tenemos un testimonio de primera mano de la vida de Jesús en el evangelio de Juan. Él lo vio. Lo que han visto nuestros ojos, lo que han palpado nuestras manos. Juan estuvo ahí para contar los 153 pescados. Él vio con sus ojos cuando del costado de Jesús salió primero sangre y después agua. No primero agua y después sangre. Él contó las 6 tinajas de piedra en las bodas de Caná. Él estuvo recostado al lado del pecho de Jesús en la última cena. Él contó los 5 panes y los 2 peces. Él vio la piedra que tapaba el sepulcro de Lázaro, que era gigante. Él vio a Lázaro salir con las manos y los pies atados y con el sudario en su rostro. Él vio al detalle cómo en la última cena el Señor se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó.
es un testigo de primera mano. Él vio cómo Judas, después de comer el bocado, salió y ya era de noche. Esos detalles solamente los da un testigo ocular, alguien que estuvo ahí. Cada minucioso detalle de este evangelio nos muestra que estamos ante un testigo ocular. Y en términos de evidencia histórica, eso es lo más exquisito que un historiador puede pedir. No se puede pedir más. Los historiadores hablan de Aristóteles, de Platón, pero lo único que tenemos de ellos es lo que escribió uno que escribió, de lo que escribió el que escribió al que escribió de Platón. Nosotros tenemos testigos oculares de la resurrección. Así que podemos afirmar, hermanos, al Jesús histórico, porque la evidencia es escandalosa. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús es el hecho mejor comprobado de la historia humana. Podemos decir con toda seguridad lo que dice este versículo 24, y sabemos, no creemos solamente. No nos parece, quizá, no, sabemos que su testimonio es verdadero. Lo sabemos. Algunos dicen que este versículo lo escribieron algunos en la iglesia de Efesios, de los Efesios. Algunos dicen que lo escribió Juan. Pero hermanos, sea quien sea, podemos estar seguros de que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En todo este evangelio vimos a Juan mostrándonos que Jesús es Dios. Y como no podía ser de otra manera, así como empezó el versículo 1 diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, no puede el último versículo dejarnos sin la deidad de Cristo bien marcada. Y nuevamente estamos ante esta misma realidad, hermanos. Jesucristo es Dios en carne y hueso. Es Dios, y al igual que Dios, sus obras son inescrutables. Job se encontró con este mismo dilema que Juan. Job 9:10 dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. David se encontró con el mismo dilema que Job y Juan. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Pablo se encontró con el mismo problema que Job y que David y que Juan. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando la reina de Sabá vino a ver con sus propios ojos lo que había oído acerca del rey Salomón y de su reino, la reina de Sabá quedó perpleja. Cuando vio el reino de Salomón, ella tuvo que confesar lo que dice en Primera de Reyes 17. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Ella vio la gloria de Salomón y dijo, me contaron la mitad de la gloria que veo. Y he aquí, hermanos, más que Salomón en este lugar. Ciertamente Dios, hermanos,
es infinitamente más grande de lo que Él nos ha revelado. Dios no se agota en las páginas de este libro. Pero como Juan nos dijo anteriormente, en el versículo 30 del capítulo 20, Él nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, las Escrituras no son la revelación exhaustiva y completa de Dios. No nos dicen todo acerca de Dios, pero nos dicen lo suficiente. Este libro es la revelación suficiente de Dios para nosotros. Podrían haberse escrito más cosas. Tendríamos 750 tomos de la Biblia. Pero estas se han escrito para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es suficiente. Es suficiente, hermanos. No nos ha revelado todo lo que quisiéramos saber, pero nos ha revelado lo suficiente para que tengamos un conocimiento verdadero y salvador de Dios. La creación no es suficiente para eso. Podemos estar seguros mirando la creación de que estamos bajo la ira de Dios. Podemos mirar la creación y saber que hay un Dios, pero solo en este libro se nos revela que ese Dios es perdonador. Y que si nos arrepentimos, Él nos perdona en su Hijo, a quien envió para propiciación de nuestros pecados. El Señor no le reveló a Pedro todo lo que Pedro quiso. ¿Y qué de este? Pero le reveló aquello que Pedro necesitaba saber para seguirle. Y eso es suficiente. Y de la misma manera nosotros, hermanos, Dios nos ha revelado en este libro todo lo que necesitamos saber para vivir esta vida y llegar a la eternidad. Para obedecerle, adorarle, amarle y ser salvos. En 2 de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son suficientes, hermanos. Y a veces hay cristianos buscando nuevas revelaciones frescas del Señor. Pero en las Escrituras tenemos lo suficiente para ser perfectos. Acabamos de leer. Perfectos. ¿Qué más necesitamos? Si el Señor nos revelara algo más hoy, este libro no es suficiente para hacernos perfectos. La misión del Espíritu Santo no es darnos nuevas revelaciones, es enseñarnos a obedecer la que ya tenemos, a vivir la que ya tenemos, a amar la que ya tenemos. No necesitamos nuevas. Hay algunos que buscan nuevas revelaciones, pero no buscan obedecer la que ya tienen en la mano. Esta sí es del Espíritu Santo, es inspirada por Dios. J.C. Ryle termina su comentario sobre el Evangelio de Juan diciendo: lo escrito basta para dejar a los incrédulos sin culpa, sin disculpa, para mostrar a los penitentes el camino al cielo y para glorificar el nombre de Dios. Suficiente. Amigo, amiga, al igual que Pedro, aquí está el llamado de Jesús. Él te está diciendo hoy,
tú sígueme. Cristo ha resucitado, amigo, amiga. Su sacrificio por el pecado ha sido aceptado por Dios. Él es el único que puede darnos perdón y vida eterna. Y está llamándote a que le sigas. A que le sigas. Sin mirar atrás. ¿Cómo vas a desperdiciar esta oportunidad única? Arrepentite de tus pecados y entregale tu vida al Señor. Amén.